constitucional de ratificar, aprobar o no a las designaciones hechas por el señor presidente Juan Carlos Varela para la Corte Suprema de Justicia. Primero me gustaría hablar de los antecedentes que nos han llevado a estar aquí. A lo largo de nuestra vida republicana, distintas constituciones han diseñado distintas formas en las que el gabinete tenía capacidad para aprobar o no, el presidente solo, y ahora tenemos la designación con acuerdo del Consejo de Gabinete. Pero en el año 2005, y sabemos también que en todo el periodo de la dictadura militar, hubo designaciones a la Corte Suprema de Justicia que eran simplemente por llamadas telefónicas. Y todo esto a lo largo de la historia fue produciendo una crisis en el sistema general del país. Se da una gran ruptura con la invasión y en el 90 todos pensamos que íbamos a tener un gran cambio constitucional. Sin embargo, allí se volvió a tomar una decisión difícil y se escoge también así por una designación directa. Le pido una vez más al equipo de seguridad de la Asamblea, por favor. El personal de seguridad de la Asamblea, le pido poner el orden en las gradas para poder continuar con la discusión de la ratificación. Amable, calmarlos. Le agradecemos a los señores permitir la discusión de la ratificación de dichas magistradas. Una vez más le pido esa oportunidad. Continúe, diputada. Y luego del 90, cada presidente fue designando magistrados a la Corte con el mandato constitucional, que simplemente pues es una facultad de quien ocupe la presidencia. Sin embargo, en el año 2005 hubo una profunda crisis nuevamente, porque las crisis son cíclicas, y hubo otra profunda crisis en el sistema institucional del país, del cual no escapó la Administración de Justicia. Y ese fue precisamente porque un propio magistrado de la Corte salió a denunciar que habían magistrados vendiendo fallos al narcotráfico. En ese momento, en el año 2005, se toma la decisión de convocar al Pacto de Estado por la Justicia. Y lo importante del año 2005 es que se tomó la gran decisión de que aun cuando no había habido a lo largo del 90 en adelante, los distintos presidentes habían obviado el cambio constitucional o la constituyente para darnos una nueva forma de escoger magistrados, había un presidente que había decidido autorregularse. Y es así como se emite la resolución número 91 del año 2005, resolución que está vigente y resolución que estableció aquellos magistrados que se escogieron esa oportunidad, de los cuales 2 son los que estamos tratando de reemplazar en este momento. Fueron escogidos de una lista de 72 o 74 aspirantes que pasaron por una comisión especial de evaluación que incluía participación ciudadana, como los decanos de las facultades de Derecho de las distintas universidades, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el órgano judicial y el Ministerio Público también, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Asociación de Magistrados y Jueces. Como pueden observar, en el año 2005 se había dado un paso importante hacia adelante. Es por eso que esta designación en algún momento la califiqué como un cínico retroceso, esta y la anterior, aun cuando en la anterior se guardaron un poco las formas. Y es que hablemos de la naturaleza del acto que estamos celebrando hoy. ¿Es un acto jurídico? No, no es solo un acto jurídico. Es un acto jurídico, sí, porque está enmarcado en lo que mandata la Constitución respecto a las funciones del Consejo de Gabinete y las facultades que tiene el señor presidente de la República. También es un acto jurídico porque está amparado en la Ley Orgánica del Régimen Interno de esta Asamblea en el proceso de ratificación. Pero también es un acto administrativo, porque la Constitución Política en su artículo 161 señala que es una función administrativa de la Asamblea, en su numeral 4, aprobar o no las designaciones de los magistrados. Pero lo que se le olvida a veces a algunas personas es que también es un acto político,
Y no está mal funcionar políticamente cuando el constituyente estableció un mecanismo en el que un poder, como es el Ejecutivo, designa, otro poder aprueba o no, y esa aprobación o no va a ocupar un puesto en el tercer poder formal del Estado. Es decir, el constituyente concibió este acto como un acto político. Luego entonces, no es un error político funcionar políticamente para tomar esta decisión, porque aquellas cosas que son jurídicamente ciertas no son necesariamente políticamente correctas. Pero veamos, ahora que ya sabemos la naturaleza del acto, sobre la participación política de la mujer, porque se ha querido sustentar las designaciones en el hecho de que el gobierno panameñista o en el poder está al fin llevando a la Corte Suprema de Justicia 2 mujeres para completar 1/3 de la composición con solo mujeres como nunca antes en la historia. Hasta ahí eso podría ser verdad, pero se ha querido justificar y sustentar sobre la base de que, por ejemplo, Arnulfo Arias fue el que le dio el voto a la mujer. Pero yo debo recordar que en el artículo 60 y 61 de la Constitución del 41, cuando Arnulfo Arias era presidente, solamente podían votar los ciudadanos varones mayores de 21 años. Fue el movimiento sufragista universal y el panameño de mujeres como Clara González de Beringer y Gumersinda Páez las que lograron en la constituyente del año 45-46 darle una constitución donde el voto a la mujer era un voto universal. Por lo tanto, eso no es ningún logro de Arnulfo Arias. Hecha esta corrección histórica, debo recordarle al gobierno también que han tenido varias oportunidades para poder cumplir una cuota de género. ¿Qué les parece que el gabinete, donde el señor presidente no necesita consultar a nadie para designar, hay 14 puestos y solamente hay 3 mujeres escogidas por el presidente Varela? Por lo tanto, ni siquiera la equidad está en sus principios para esa proporcionalidad en las designaciones. También hubo aquí la oportunidad de escoger una magistrada o un magistrado al Tribunal Electoral, donde sí no hay ninguno, los 3 son varones. El presidente Varela tuvo la oportunidad de escoger a una mujer institucional y ustedes no le dieron el voto. Pero también tuvieron otra oportunidad, los magistrados del Tribunal de Cuentas, 3 varones. Allí también pudieron haber nombrado una mujer, de las tantas mujeres profesionales, abogadas, más de 11.000 panameñas que tienen competencias para ocupar ese puesto. Prefirieron escoger un copartidario. Y si seguimos hablando, vamos a encontrar que la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y demás fueron oportunidades que tuvo este gobierno para designar mujeres. Por lo tanto, las mujeres no debemos dejarnos atrapar en el discurso de género sobre pretexto de que ahora estamos obligados a escoger mujeres. Veamos ahora las designadas. ¿Son el problema Ana Lucrecia Tovar y Zuleika Moore? A mi juicio no. A mi juicio, ellas cumplen con los requisitos mínimos que establece la Constitución. No es el tema de si una es buena o la otra es mala, o si lo son ambas a nuestro juicio particular, si tienen o no, si les adornan algunas virtudes que es necesario llevar a la Corte. Es que el problema no son los currículums de las designadas, aun cuando debo reconocer que ambas, con mucho respeto, quiero dejarles una reflexión porque escuché muy atentamente sus intervenciones. La licenciada Tovar, cuando hizo alusión a su manejo en el caso de Financial Pacific, señaló que ella estaba segura que ahí no había nadie que entendiera lo que significaba el trabajo que ella había hecho en Financial Pacific. Quiero decirle, licenciada, que un servidor público, cuando la ciudadanía, o en este caso los diputados que la estaban escuchando, no entienden el trabajo de un servidor,
la culpa no es del ciudadano, sino del servidor. Porque es parte de la responsabilidad del servidor público explicarse tanto como sea necesario para que el contribuyente comprenda en qué consiste su labor. Y a ambas quiero decirles que hay que tener mucho cuidado de no caer en la trampa de confundir el deber con el sacrificio. Lo menos que se espera de funcionarias de tan alto nivel es que den la milla extra, que trabajen horas extraordinarias, que se expongan al ataque injusto y a la crítica cruel. Todo eso se espera de un servidor público de altos estándares. No nos gusta, pero a eso estamos expuestos. Por lo tanto, el problema no son ellas. Aquí, si se hubiera seguido el mismo procedimiento, hubieran podido mandar a la sala penal a Ferraioli, a Zaffaroni, hubieran podido mandar a la sala civil o a un constitucionalista como Sáchica, o levantar de su tumba a cualquier otro civilista, constitucionalista o penalista exitoso. El problema no son las personas, porque la solución no está solo en dos personas. Nos han querido convencer además que en efecto vamos a poder salir de la nefasta presidencia del magistrado Ayub Prado con estas dos designadas. Pero la realidad es que los dos magistrados que están saliendo y a los que ellas deben reemplazar no votaron por el magistrado Ayub Prado. Los 5 votos del magistrado Ayub Prado, que incluyen los 2 que aprobamos la vez anterior, están todavía allí. ¿Por qué entonces no votar a favor de 2 mujeres que, por respeto a su familia, debo decir, me parece que han tenido templanza, que son honestas? Yo no tengo ningún elemento objetivo que me permita descalificar su honestidad, su honorabilidad, pero es que hace rato que este evento en el que estamos todos metidos dejó de ser de evaluación de desempeño. Si el constituyente hubiera querido que para ser magistrado de la Corte nosotros evaluáramos solo el conocimiento, bastaría con poner una prueba de suficiencia. Se someten a un examen y si alcanza el puntaje es magistrado. Y no olvidemos, que en el gobierno del señor Martinelli aprobaron aquí un magistrado que incluso decía como el gran logro que lo habían escogido precisamente porque no sabía nada de penal para ir a la sala penal. Así que no es el conocimiento, porque un abogado no necesita saberse de memoria todas las normas. Nosotros, la educación ya superó esa etapa de memoriones. Se necesita pensamiento crítico, se necesita juicio político, se necesita malicia política para poder administrar justicia, que es diferente a interpretar una norma de derecho. Porque no es lo mismo saberse el código o saberse la norma que tener criterio jurídico para hacer un análisis jurídico. Saber cuál es la norma, dónde está la norma y cómo se aplica al caso concreto. Esa es la racionalidad que es importante. Pero entonces, ¿por qué no votar a favor? Precisamente porque vamos a hacer el análisis de la coyuntura política que vive el país, la sociedad panameña, de cara a la descomposición de todos sus poderes formales por la falta de credibilidad de sus instituciones y de sus servidores públicos, ha llevado a la sociedad panameña a hacer esto. ¿Por qué no se han preguntado ustedes por qué, si la democracia nuestra es representativa y todas las personas que están allí votaron por alguno de nosotros, por qué no se sienten tranquilos de que nosotros ejerzamos el voto sin venir aquí? Porque hay una crisis de representatividad. El ciudadano ya no se siente bien representado por nosotros. ¿Y saben por qué? Porque ahora, después de 3 años y medio, más de 6 meses, 3 años y 6 meses, estamos haciendo lo que debimos haber hecho desde el día 1. Y los llamo a la reflexión a todos. Porque precisamente esos acuerdos, esas componendas
que por supuesto algunos sí son verdaderos consensos y negociaciones lícitas en todo foro político, se llevaron a extremos que agotaron la credibilidad de la gente. Por eso es que hoy nadie sabe cómo nadie va a votar y por eso es la incertidumbre tan grande. Porque ustedes creen que si hubiera credibilidad después de los manifiestos públicos de las dos bancadas más importantes de esta Asamblea, con el respeto de todos los demás, pero es que el pueblo panameño puso aquí a dos partidos políticos a tomar decisiones políticas, pero hace 3 años que no lo estaban haciendo. Si después de esos manifiestos públicos, ¿por qué la gente duda de que vayan a cambiar el voto? ¿Por qué? Esa es solo una pregunta a beneficio de la reflexión política necesaria de la coyuntura que estamos viviendo. Algún colega sustentó que para la Corte era necesaria integridad, carácter y templanza. Coincido plenamente, pero se le olvida que en la coyuntura que estamos viviendo también es igual de importante la legitimidad. Y esa legitimidad pasiva, no la que dan las normas. Se puede tener facultad legal, pero para administrar justicia se necesita autoridad moral, para que cuando la justicia y el derecho entren en contradicción, la autoridad moral del funcionario se imponga y pueda devolverle a cada uno lo que le corresponde. Por lo tanto, la credibilidad es un elemento fundamental. ¿Sabían ustedes que más del 80% de los ciudadanos está rechazando este nombramiento, estas designaciones? ¿Sabían ustedes que la confianza de los ciudadanos en la Corte está apenas en 22%? Luego entonces, superado el análisis jurídico, cumplida la misión administrativa en este Parlamento, hay que tomar una decisión política. Porque político que no escucha a sus ciudadanos es un político que pierde la capacidad de proponer. Por lo tanto, y vuelvo a citar aquella frase que usé en la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, detrás de las más brillantes realidades se esconden detrás de las más brillantes apariencias se esconden las más vulgares realidades. Nunca sabremos cuál era la intención, a mi juicio, de darle un golpe mortal al Ministerio Público, porque con el respeto de lo que ha opinado públicamente la señora Procuradora, con el respeto de lo que ha sustentado públicamente la fiscal Moore, ella es una pieza fundamental en las investigaciones que lleva el Ministerio Público. Claro que ella ha sido objeto de mucha contradicción, porque ha tomado decisiones difíciles, pero para eso está el órgano judicial, para que el órgano judicial evalúe y apruebe o no las decisiones que toma el Ministerio Público. Así es el diseño constitucional nuestro. Pero a mi juicio, la experiencia que ya ha adquirido de cara a todo lo que nos falta conocer del caso de Odebrecht, todo lo que nos falta conocer del caso Blue Apple y todo lo que nos falta conocer de una serie de actos de corrupción que han acabado con la credibilidad del pueblo, me parece que en estos momentos ella es más importante en el Ministerio Público que en el órgano judicial. Señores electores, señoras designadas, por estas razones que he argumentado en la tarde de hoy, por respeto a mí misma y por respeto a la ciudadanía, porque he entendido, pasando por aquí, que para ser político hay que tener sensibilidad con el pueblo y con las legítimas aspiraciones, no los aspavientos agoreros, ni que si a uno lo abuchean o el aplauso fácil. No se trata de eso. Se trata de tener visión política, sensibilidad política y saber rectificar cuando así corresponda. Y en este momento, definitivamente, el pueblo panameño, en su gran mayoría, rechaza estas designaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, honorable diputada Ana Matilde.